Perdidico. Pero sí, la sala la veo. Sí, lo hemos hecho siempre abajo, yo creo. ¿O el año pasado? A ver si salen. Alteza, excelentísimo señor don Pedro Sanz, presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja y de la Fundación de San Millán de la Cogolla, señor delegado del Gobierno, señora Secretaría de Estado, señores consejeros, señor presidente de la Agencia de Fe, dignísimas autoridades, queridos Joaquín, Javier y Mario, queridos congresistas. Para mí, como presidente de la Fundeu BBVA, es un auténtico honor poder dar la bienvenida a los participantes en la reunión El Español del Futuro en el Periodismo de hoy. Estas reuniones, organizadas por la Fundeu BBVA, son extraordinariamente interesantes y, sobre todo, apasionantes por su actualidad y por su proyección. En nombre de la Fundación, les deseo todo lo mejor en sus trabajos y conclusiones. Les confieso mi envidia por no poder asistir a estas mesas redondas en que estoy seguro de que serán verdaderos recuerdos del porvenir. Bienvenidos de todo corazón. Tiene la palabra don Pedro Sanz. Alteza, señoras y señores, debo y quiero comenzar agradeciendo, señora, que una vez más estéis aquí para abrir el que ya es el 11º Seminario Internacional de Lengua y Periodismo. Vuestro apoyo año a año es fundamental para proseguir nuestra labor, una labor de orígenes milenarios y que en el caso de la Fundación San Millán de la Cogolla comenzamos hace más de 15 años con el amparo del Príncipe de Asturias, nuestro presidente de honor. Se ha convertido esta cita anual no solo en un lugar de encuentro de aquellas instituciones que velan en nuestro país por la lengua española, como es el caso de la Real Academia, la Fundeu y la Fundación San Millán, sino en una referencia obligada para todos los que trabajan con el lenguaje y su uso, que en definitiva somos todos. De la vitalidad, éxito y aún diría más, necesidad de esta cita dan cuenta sus 9 ediciones, casi una década, poniendo sobre la mesa aquellos temas de lengua que más preocupan a lingüistas y periodistas, pero que a todos, lectores, radioyentes o telespectadores, nos afectan y de los que tomamos nota, aprendemos y echamos mano. En esta ocasión lo hacemos bajo un título muy sugerente y que parece encerrar un anacronismo, el español del futuro en el periodismo de hoy. Y subrayo futuro y hoy. Y no se trata, creo, de hablar del lugar que la lengua española ocupará en el mundo dentro de unos años, ni de debatir sobre la tan discutida unidad o no del español, ni del destino que le aguarda, aunque a buen seguro que a todo ello se aludirá en alguno de los debates. Se trata de otra cosa. Basta dar un rápido vistazo al programa para toparnos con palabras y expresiones como pixel, tecnología, medios digitales, redes sociales, estrategia digital, algoritmo, ingeniería de software, inteligencia artificial,
y entre ellas y con ellas nos movemos hoy los usuarios de la lengua. Y lo que pudiera parecer un anacronismo no lo es en absoluto. El español del futuro es el español de cada día, porque como más de una vez ha dicho el director de la Academia, don José Manuel Brecua, el idioma necesita estar al día de modo constante, algo que también su antecesor en la docta casa había anticipado. Las lenguas que no avancen al ritmo de la realidad posiblemente desaparezcan. Sin miedo a equivocarme, creo que puede afirmarse que nunca se ha escrito tanto como ahora y que, si me permiten la expresión, sobre todo los periodistas, hoy son pocos los que no ejercemos de alguna manera el periodismo, si por ello entendemos, como recoge el diccionario de la Academia, la captación y tratamiento escrito oral, visual o gráfico de la información en cualquiera de sus formas y variedades. Es lo que miles, millones de ciudadanos de todo el mundo hacen diariamente en las redes sociales. Ya María Moliner fue consciente de la importante relación entre lengua, periodismo y realidad, cuando decía que quería incluir en su diccionario sobre todo las palabras que encuentro en los periódicos, decía, porque allí viene el idioma vivo, el que se está usando, las palabras que tienen que inventarse al momento. Es lo que el tristemente desaparecido premio Nobel Gabriel García Márquez también pensaba al afirmar que las palabras no las hacen los académicos en las academias, sino la gente en la calle. Y quiero hacer mía la reflexión del profesor Brecua y apelar a la responsabilidad que cada uno de nosotros debemos tener con nuestra lengua al usarla en cualquier situación, pero especialmente en los medios digitales y, sobre todo, como presidente de una comunidad autónoma y, por tanto, responsable del ámbito educativo, que es el que quiero referirme en este marco, para tomar conciencia de que no debemos descuidar una adecuada formación escolar que permita a los jóvenes lograr un buen dominio de la lectura y de la escritura antes de dejar las aulas. Atinada reflexión de José Manuel Brecua al referirse al debate en torno a los riesgos del uso de la lengua en los dispositivos electrónicos. También Su Alteza ha hecho hincapié en muchas ocasiones en la importancia de leer, cuando habéis dicho que leer es una buena manera de conectar con otros, de ensanchar nuestra vida. Es la base de todo aprendizaje y, por tanto, de todo proceso de comprensión del mundo y de nosotros mismos. Leer es una actitud vital. Al leer obtenemos el beneficio de pensar. Así que invertir esfuerzo en la lectura tiene ganancia asegurada, nulo riesgo y toda rentabilidad. Sin duda, son los periodistas los que han debido de enfrentarse y adaptarse, como ya hicieron en otros momentos de la historia, a los nuevos modos y métodos que ha traído Internet. En este nuevo contexto hay algunos que vaticinan incluso la desaparición del periodismo tradicional, lo que es, si es un hecho constatable, posiblemente. Es el momento, de todas maneras, del incremento de los lectores de periódicos digitales. Según el libro blanco de la prensa diaria 2014, presentado a finales de 2013 por la Asociación de Editores de Diarios de España, frente a 144.000 lectores que en 2001 leían exclusivamente a través de Internet, el año pasado la cifra alcanzó los 4 millones. Y otro dato: en 2001, el 96,8% de los lectores de prensa lo era de periódicos de papel, pero actualmente ese porcentaje ha caído hasta el 59,8%, mientras que el número de lectores de prensa que solo lee periódicos en formato digital ha pasado del 1,1 en 2001 al 22,3 en el año 2012. Y aunque a la hora de escribir, sea en papel, sea en Internet, siempre ha de subyacer esa conciencia lingüística a la que antes me refería. Y es necesario que uno tenga la obligación de escribir bien. Es cierto también que el español de este nuevo periodismo se está viendo afectado. ¿Cómo? Es lo que ustedes, periodistas, lingüistas y cibernautas, nos van a decir estos 2 días que imagino han de ser de intensos debates. No dudo que pondrán en ello el corazón, tal y como reclamaba también quien, además de novelista, fue periodista, García Márquez. Cada escritor escribe como puede, pues lo más difícil de este oficio azaroso no es solo el buen manejo de sus instrumentos, sino la cantidad de corazón que se entregue en el único método inventado hasta ahora para escribir, que es poner una letra después de la otra.
Gracias, por tanto, a todos ustedes, ponentes y participantes en esta importante reunión, por su presencia y por el trabajo que van a desarrollar estas 2 intensas jornadas. Gracias a sus organizadores y a todas las instituciones que la amparan. Y gracias, señora, por su incondicional apoyo, una vez más, a esta causa. Muchas gracias. A continuación, rogamos a Su Alteza Real, la Princesa de Asturias, nos dirija unas palabras. Señor presidente de La Rioja, señor delegado del Gobierno, señora secretaria de Estado, señor director de la Real Academia, autoridades, señoras y señores, participantes en el seminario, buenos días. Gracias por invitarme una vez más a participar en este seminario. Me gusta siempre agradecer a nuestros anfitriones su apoyo, también a todos los que hacéis posible que hoy y mañana haya un lugar en el mundo, que es este monasterio de San Millán de la Cogolla, en el que se hable de nuestra lengua, que es al fin y al cabo la herramienta poderosa que tenemos para tratar de comprender lo que nos rodea. Debatir sobre cómo afecta el periodismo de hoy al español del futuro es un desafío que os dejo a los que sabéis. Tan solo diré que creo que es un asunto que va más allá del mero análisis del uso lingüístico, remite a una verdadera exégesis, una interpretación de esas nuevas formas de comunicarse y de interactuar con y en una realidad que, como ahora dirá Fernández Mayo, va más rápida que la propia realidad. Y recogiendo también esas palabras que va a pronunciar ahora Enrique Krauze, se nota que me he leído la conferencia ya, y que son transparencia, claridad y tolerancia, permítame que añada yo rigor, que para mí es la condición esencial en la práctica del periodismo, independientemente de cuál sea la plataforma, el canal o el medio desde el que se ejerza. Nuestro idioma, el español, y todo lo que implica en los órdenes de la vida, no solo en intelectual, creo que bien merecen un seminario como este, con sus discusiones y sus reflexiones, con sus consensos, un seminario que ponga en valor eso que nos une y que es nuestra lengua. Gracias y que vaya bien estos 2 días. Muchas gracias. Es para mí un honor presentar a Enrique Krauze, ingeniero, historiador, humanista, alumno del Colegio de México, investigador del Centro de Estudios Históricos del Colegio, director de Vuelta, luego, colaborador de Vuelta, luego responsable de Letras Libres, miembro de la Academia de la Historia de México y miembro también del Colegio Nacional. Ha alcanzado los máximos honores en México, el Premio Nacional de Ciencias y Artes y varias condecoraciones del Gobierno español. Como les decía antes, es para mí un honor y estoy seguro que todos vamos a disfrutar con la conferencia de don Enrique Krauze. Muchas gracias. Tiene usted la palabra. Su Alteza, señor director de la Real Academia Española, señor director de la Fundación Fundeo, queridos amigos, es para mí un gran honor estar aquí presente con ustedes para hablar sobre lo que denominé la ética del idioma. Hay un imperio bienhechor en el que no se pone el sol. Es el imperio del español. Es un dominio cultural y espiritual, antiquísimo y moderno, una nación virtual sin fronteras, múltiple, compleja, variada, cambiante, promisoria, nacida en España, pero que desde hace siglos no solo es de España. El secreto de su supervivencia está en su capacidad de mezclar, incorporar, convivir y aceptar lo diverso, lo variado, en una nueva y dinámica unidad, abierta a su vez al cambio incesante. El español desde su prehistoria es expresión de un continuo mestizaje y como consecuencia natural de ese don para la convergencia, para la convivencia, desde tiempos de los monjes y juglares hasta lo de los grandes autores de nuestro tiempo, el español ha sido un surtidor de literaturas. Con esos antecedentes nobles y remotos, pueden ustedes imaginar la emoción que siente un historiador mexicano que habla, piensa y escribe español con mexicanismos, al estar presente aquí en la milenaria cuna de nuestro idioma.
Pero esta vez mi intervención no se centrará en la historia, a mi juicio prodigiosa, de nuestra habla común, sino en su circunstancia presente y su inserción en el inmediato futuro, incierto siempre. Nuestra lengua ha entrado con fuerza al siglo XXI. Ahora habita y conquista zonas del mundo anglosajón gracias a aquella capacidad esencial para el mestizaje. Y generación tras generación entrega a la corriente universal de la literatura obras que lo sorprenden, la deslumbran y, como en el caso de Borges, Paz, Vargas Llosa o García Márquez, la enriquecen. Pero nuestro idioma se ha adentrado también como un Cristóbal Colón verbal e intelectual en un territorio sin cartografías seguras, el océano verbal de la Internet. ¿En qué lugar nos encontramos? ¿Llegaremos a puerto seguro? ¿Descubriremos nuevas opciones de convivencia? ¿Nos espera en el futuro una conversación creativa que exprese la realidad, por más compleja que sea, que la mejore y la libere, o un retorno maléfico, opresivo, empobrecedor a la Torre de Babel? En esa travesía todos, o casi todos, estamos embarcados. No por casualidad se acuñó el término navegar para la operación de aventurarse en la red. Navegamos en ella usando nuestro idioma para comunicarnos con familiares, con amigos reales y virtuales. Navegamos para atrapar noticias, curiosidades, imágenes. Navegamos para emitir opiniones, para recibirlas, para participar en la plaza pública. Al navegante creativo, al que no espera solo la información, sino que discurre sus propios mapas, se le abren inmensas posibilidades de expandir la realidad y la conciencia de la realidad. Y para el emisor de información, las potencialidades de esta era pueden ser, ya son, generosas y múltiples. Permítame poner un ejemplo personal. Yo dirijo desde hace más de 15 años la revista Letras Libres. Cuando la revista nació, mi hijo, entonces un joven de 22 años, sugirió que apareciera dotada de un sitio de internet. Me pareció una extravagancia. Para mí lo único tangible era el papel y no podía concebir la existencia, menos aún la permanencia, de una revista digital. Toleré de mala gana esa aventura inacible. Pocos años después, el sitio comenzó a llenarse de lectores, decenas de miles, centenares de miles de contertulios literarios provenientes no solo de nuestras tierras, sino de otras tierras remotas, Nueva Zelanda, la India, Finlandia, Japón. El sitio se volvió el espacio de una animada conversación. Pero no nos deslumbremos demasiado con la revolución de la que formamos parte, porque, como todas las revoluciones, puede terminar creando monstruos y devorando a sus hijos. Hay peligros de toda índole en esta travesía. Peligros económicos, políticos, culturales, tecnológicos. Aquí me importa referirme a los peligros morales. El riesgo de que esta conversación universal se degrade por falta de un código ético que, respetando la libertad de expresión, madre de todas las libertades, introduzca un mínimo de respeto y racionalidad en ese mar que por potencial violencia puede ahogarnos a todos. No son pocos ni triviales los vicios éticos en los que se incurre en el uso de las redes, ya sea en los comentarios al pie de un texto periodístico o en las anónimas interpelaciones en Twitter y Facebook. No me refiero a la violencia verbal, triste pero inevitable. Hoy leemos lo que antes solo se musitaba en el silencio de las conciencias. La gente maldice, la gente insulta. Hay algo sano, incluso, en ese desahogo, algo liberador, sobre todo en pueblos como los nuestros, habituados a callar y obedecer, no a opinar o disentir sobre los asuntos públicos. Ahora la legendaria esquina de Hyde Park en Londres, donde cualquiera tomaba la palabra para despotricar contra el gobierno o contra quien sea, se ha vuelto omnipresente. Todo teléfono celular es un podio. Vivimos en ese sentido un sueño de la democracia y la libertad, la abolición de las viejas jerarquías, el debilitamiento de las burocracias, la posibilidad real de una comunicación horizontal entre el ciudadano común y el encumbrado.
Fuenteovejuna en la red. Pero leamos con más detenimiento otros tipos de violencia que van más allá de la justa o injusta indignación, de la protesta legítima y airada, del lamento desesperado. La travesía se adentra en zonas oscuras, los dominios de la mala fe. El mal encrespado al que aludo es el llamado discurso del odio. Sus armas son muy conocidas y pueden ser letales. Ante todo, la mentira pública, cuyo atroz profeta fue Goebbels, repite una mentira 1000 veces y se volverá la verdad. Reputaciones enteras se han destruido con ese método contra el que ya nos prevenía el refrán popular: calumnia que algo queda. Contamos, claro, con el recurso de la réplica instantánea en la red, pero ¿qué ocurre cuando el discurso de odio va más allá, cuando se convierte en una incitación abierta o tácita a la violencia? Sucede cada vez más el tránsito de la violencia verbal a la violencia real. Las redes pueden convocar movilizaciones pacíficas, liberadoras, pero también pueden atizar hogueras. ¿Cómo hacer frente al discurso de odio, veneno moral de nuestro tiempo? Ante todo es preciso analizarlo con claridad, entender su naturaleza, medir sus efectos. A partir de ahí establecer un diálogo con las grandes corporaciones que proveen estos servicios y presionarlas para que ellas mismas discurran soluciones inteligentes e impidan que sus creaciones se conviertan en los Frankenstein del siglo XXI. Importa también alentar el debate jurídico sobre el tema. No es sencillo, porque potencialmente compromete la libertad de expresión, que es un valor cardinal de Occidente. Pero sabemos, por la experiencia del siglo XX, los estragos a los que lleva la prédica del odio. El discurso de odio no solo se finca en la mala fe. Si así fuera, sería más sencillo combatirlo. Se finca asimismo en la buena fe, exacerbada al extremo de la intolerancia por los fanatismos de la identidad religiosa, racial, nacionalista, ideológica. Y por si fuera poco, asociados en ocasiones a estos antiguos fanatismos, en nuestros días han surgido los malos hábitos intelectuales, o resurgido, debió decir. En la red, es verdad, uno encuentra ejemplos de crítica implacable, dura, irreductible, acaso injusta o arbitraria, pero mínimamente fundamentada, racional. Pero por desgracia lo que prolifera es la mala crítica. Sus vicios no son, por supuesto, privativos de nuestros países ni de nuestra lengua. Están en todas partes, pero es importante identificarlos porque son el herramental del discurso del odio. Cada categoría merece un análisis de fondo. Procedo rápidamente a mencionarlas en desorden. Está el doble rasero para juzgar los hechos, tan antiguo como el Evangelio que por ver la paja en el ojo ajeno no ve la viga en el propio. Está la homologación de hechos no homologables, como el uso vulgar de la palabra genocidio, que acaba por privar de sentido a los verdaderos genocidios. Están a la mano omnipresentes y vastas y fáciles las teorías de la conspiración, que en 140 caracteres explican el mundo por la oscura acción de los malos. Está el reduccionismo ramplón, las cortinas de humo, las tontas simplificaciones, las absurdas exageraciones, el victimismo paranoico, el tentador maniqueísmo, el ataque ad hominem. ¿Qué hacer frente a esta fauna marina que enturbia el presente y amenaza el futuro de nuestra navegación? ¿Cómo dotar a nuestra lengua en el espacio cibernético de valores tan esenciales como la transparencia, la claridad, la tolerancia y el rigor? Un remoto bisnieto de España, de aquella España que se llamó Sefarad, anticipó algunas respuestas. Me refiero a Benedicto de Spinoza. Descendía de aquellos judíos expulsados de España en 1492, para quienes la lengua española se volvió tan entrañable que la seguían usando y añorando a través de los siglos. A mediados del siglo XVII, un capitán español de visita a la ciudad de La Haya descubrió que Spinoza, en el modesto ático donde vivía puliendo lentes, atesoraba libros de Lope de Vega en su pequeña biblioteca. Me gustaría volver algún día, dijo.
en una de esas raras declaraciones orales que recoge la historia. Pues bien, este filósofo universal, que vivió tiempos similares a los nuestros, tiempos de fanatismo, tiempos de odio, predicaba en sus libros lo que llamó una enmienda intelectual, basada en el claro y distinto examen de las pasiones como fórmula para comprenderlas y explicarlas y derivar de ese conocimiento ideal supremo, el ideal supremo de la libertad. Esta es la vía segura para llegar a buen puerto o para seguir navegando hacia nuevos continentes de creatividad. Una enmienda intelectual que en el fondo es también una enmienda ética. Sustituir la fe ciega o la mala fe por la razón. Desplazar el discurso de odio no con el amor, sino con la claridad. Ese es el futuro que deseo y avisoro para nuestra amada lengua desde aquí, desde San Millán de la Cogolla. Finalmente, dije al principio que la fuerza del español está en su generosa capacidad para mezclar lo variado, lo distinto, lo disperso. ¿No es ese ya un principio de tolerancia, de respeto ante el otro y lo otro, una comunión en la palabra? Bastará pues ser fieles a la esencia de nuestro idioma para conquistar la luz en la larga travesía que nos espera. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Krause. Me toca ahora presentar a Agustín Fernández Mayo, nacido en La Coruña en 1967. Creador poliédrico. Hay, querido Agustín, una aparente paradoja en todo esto. Yo, que soy un hombre del siglo pasado, te estoy presentando a ti, que eres un hombre del siglo futuro. Y he empezado con un verso de Agustín, precisamente. Hay una aparente paradoja en todo esto. El agua es transparente, pero oscurece la ropa. Hacemos cola en el fast food, grafiti comida. Nos gusta la nocilla, el café aguado, el aire que revuelve en tus dedos y no vuelve. Pero, en fin, sí que vuelve, y en algunos títulos, Agustín. Yo siempre regreso a los pezones y al punto séptimo del Tractatus. Y es capaz de crear un blog como el hombre que salió de la tarta. Escribir una novela que ahora acaba de recibir críticas magníficas como Limbo en el año 2014, la serie de La Nocilla, la pospoesía, La carne de Píxel. Pero yo creo que ustedes lo que están deseando es escuchar a Agustín y no escucharme a mí. Muchísimas gracias, Agustín, por estar con nosotros. Alteza, autoridades, amigos presentes, espero que esté funcionando esto. Gracias. Alteza, autoridades, amigos presentes, agradezco la invitación de Fundeu BBVA y la hospitalidad de la Fundación San Millán de la Cogolla. Es un honor para mí poder compartir estas breves ideas acerca de la información y del uso del idioma, así como, por supuesto, acompañar en esta lectura a Enrique Krause. Como no he sido invitado en calidad de académico, ni de periodista, ni de estudioso de la lengua, ya que nada de eso soy, sino como escritor, permítanme comenzar con aquello de lo que habitualmente se nutre la profesión de construir relatos y diseñar historias, una anécdota personal. El día 11 de septiembre del año 2001 me encontraba en el sofá de mi casa viendo, como es mi costumbre, el telediario de Televisión Española, cuando a la periodista encargada de dar cuenta de aquello que las imágenes nos mostraban le tembló ligeramente la voz. Fue un segundo, seguramente incluso menos, pero suficiente como para dar cuenta o para dar a entender un involuntario atisbo de duda acerca de lo que ella estaba viendo y, por lo tanto, de lo que todos veíamos. Hasta ese momento, para mí, como para cualquier buen hijo de la posmodernidad, la realidad había sido la pantalla
y de pronto la pantalla dudaba de sí misma. Bien, yo nunca había visto a la realidad dudar de sí misma. Más allá de la tragedia que supuso la muerte de centenares de ciudadanos, se trataba de una duda que afectaba a los mismos cimientos desde lo que desde la filosofía helénica venimos conociendo como principio de realidad. Los modos en que nuestros sentidos aprehenden y posteriormente organizan el hábitat a fin de hacerlo reconocible. Porque veíamos todo aquello en la pantalla, sí, pero no teníamos claro qué era, qué significaba y, sobre todo, de pronto, no teníamos claro si el formato de noticiario televisado bastaba por sí solo para dar cuenta de lo que al otro lado del océano estaba ocurriendo. Era, sin duda, o por lo menos yo así lo entendí, el inicio del fin de una manera determinada de comunicar. Sería largo y, por conocido y necesario, relatar el proceso de cambio que desde entonces hemos vivido. Baste decir que hoy todos los canales de noticias televisadas tuitean cada una de las noticias minutos antes y no después, y aquí el orden sí altera el producto, de ser contadas en pantalla. No pocas veces me he sorprendido a mí mismo ante el televisor con una sensación de realidad anticipada al leer un tuit de lo que minutos más tarde me contará la pantalla, la extraña sensación de que la realidad va más rápida que la realidad se anticipa a sí misma. Pero no, lo que ocurre quizás es que la realidad ya es otra. ¿Quiere decir esto que vivimos en una realidad fragmentada y por lo tanto la información por necesidad también será fragmentada? La duda es pertinente, pues toda apariencia nos indica que los modos de recibir y diríamos que de abordar la realidad hoy nos son dados a través de fragmentos, una suerte de inputs y outputs, de entre los cuales solo una pequeña fracción pasará a la cadena perceptiva del cerebro en forma de información útil, es decir, materia susceptible de ser convertida en conocimiento. Dejando aparte el hecho habitualmente pasado por alto de que en una sociedad compleja como lo es la del siglo XXI, la información ya es en sí misma conocimiento, toda esa aparente fragmentación entra en contradicción con otro hecho que también cada día y simultáneamente al anterior se nos repite, a saber, vivimos en un mundo hiperconectado. Dicho de otro modo, ¿cómo es posible que una realidad sea fragmentada y confusa y al mismo tiempo adopte la forma de mundo hiperconectado? ¿Cómo es posible que algo fragmentado pueda estar al mismo tiempo totalmente conectado entre sí? Una posible respuesta, bastante común, es la de quien afirma que la hiperconectividad lleva a un estado de sobreinformación que, por paradoja, fragmenta y desinforma. Pero en mi opinión, la respuesta hay que hallarla en otro lugar, en el paradigma que desde finales del siglo pasado ha cobrado fuerza como modelo de representación de realidad, las redes. En efecto, vivimos sumergidos en una red de redes, de la cual lo que llamamos Internet es tan solo una más, y estas alcanzan no solo a la organización de la así llamada naturaleza, sino también a casi todas las esferas del desarrollo humano. Los movimientos de mercancías entre países, la cadena trófica de los animales de los territorios vírgenes, la cadena trófica de los animales urbanos, el modo en que las neuronas intercambian señales, el modo en que nuevas amistades generan otras, ya sea en red o en el ámbito físico, la propagación de los virus y un larguísimo etcétera. Todo ello, hoy lo sabemos, se organiza espontáneamente siguiendo un modelo de red que técnicamente se llama red libre de escala. Aquí tenemos una imagen. No es el momento de detallar en qué consisten este tipo de redes. Baste decir que, tal como muestra la imagen, son aquellas redes en las que algunos nodos de la red están muy conectados y otros apenas. Lo interesante del caso es que, en primer lugar, se ha comprobado que es este tipo de red la que garantiza la mayor conectividad y la mayor rapidez de intercambio de contenidos entre sus nodos. En segundo lugar, que es una organización espontánea, no previamente pensada. Nadie ha pensado cómo debería ser la topología de Internet, del mismo modo que nadie ha pensado cómo debía ser la topología en la que se asienta el funcionamiento de las neuronas, y tampoco nadie ha diseñado la red de la cadena alimentaria de tal suerte que una hormiga y un león estén conectados.
Cuando se mira desde esta óptica, el discurso apocalíptico acerca del fin de la comunicación coherente se desvanece en virtud de la coherencia interna de las redes, en virtud de su orden interno. Este orden es muy parecido al de un organismo vivo, es decir, al de un ente que a un ente estimulado por leyes internas, en contra de la visión de antaño más bien parecida a una organización, es decir, un ente que se rige por leyes externas. En este sentido, organismo y organización son conceptos antitéticos. Bien, como no podría ser de otra manera, también el intercambio de información se organiza hoy en modo red. Y aquí sí que la red de Internet ha cambiado radicalmente el modo en que los emisores, típicamente periodistas, agencias de noticias o gabinetes de prensa, gestionan la información. El modo en que se comunican con el público, el cual, en virtud de esa conectividad, es quien en ocasiones hace de agente provocador, de emisor inicial del que se nutren los profesionales de la información. Cuando decimos que la información hoy parece haberse fragmentado, cuando sentimos que no hay medios de comunicación lo suficientemente sólidos como para generar los criterios de autoridad de antaño, debemos pensar que no es tanto eso como que la comunicación, nos guste o no, ha tomado como forma topológica el modelo de red antes aludido, el cual favorece el protagonismo del emisor anónimo y no vinculado necesariamente a un medio de comunicación en detrimento de la práctica periodística tal como desde el siglo XIX la veníamos entendiendo. Si antes el periodista era alguien que tras una peripecia más o menos épica obtenía una información que después compartía con el resto del mundo, hoy su función parece más bien la de interpretar, agrupar, compilar, analizar, sacar conclusiones de todo aquello que circula, por ejemplo, en la red. Digámoslo así, del paradigma de la subjetividad del profesional como única fuente hemos pasado al de un modelo colectivo de representar lo real. Naturalmente, esto no solo ha afectado a la profesión del periodismo, sino a toda profesión que tenga un impacto directo en la población. Espero poder volver a esto más adelante. De momento, me interesa destacar que no hay pues una atomización real, así como tampoco una pérdida de contenidos ni una fragmentación, sino una nueva disposición de las cosas que tenemos ante nuestros ojos. Lo que hay que hacer es girar ligeramente la óptica para que, como ocurre en un caleidoscopio, lo que antes era un caos se reorganice ante nuestros ojos. Y el cambio es imparable. Baste teclear en el buscador Google la frase "from analog to digital" para ver que aparecen cerca de 1 millón de resultados. Si tecleamos su inversa, "from digital to analog", la cifra alcanza poco más de 100.000. En el 18º Congreso Internacional de la Sociedad Española Periodística, Phil Bennett, exdirector adjunto de Washington Post, se preguntaba: ¿tiene futuro el periodismo de investigación en la era Twitter? Su respuesta fue que el periodismo narrativo es quien tiene mucho que decir en este momento de dificultad y, cito textualmente, hay que aprovechar la crisis actual para encontrar nuevas formas de hacer las cosas. ¿Y la lengua? ¿Qué ocurre con los modos de escritura cada vez también más aparentemente atomizados? Bueno, aquí me aventuro a decir que parece lógico pensar que podemos aplicar el mismo patrón de red para afirmar que no es que el uso del lenguaje se vea deteriorado, sino que éste se amolda a esa misma configuración reticular. Cuando las palabras fluyen a velocidades que hace 20 años nos hubieran parecido de ciencia ficción, es lógico pensar que, como consecuencia de esa velocidad, éstas se vuelven plásticas, maleables. Pensemos en un río, en los átomos de un río. A ello hay que añadir que, como ya hemos apuntado, no soy únicamente el reportero quien maneja y emite información, sino que son millones de personas no profesionales quienes, a través de un trabajo no reglado, nos abastecen a cada instante de una cantidad ingente de datos, de modo que el uso del lenguaje ya no es legislado por un solo agente o un grupo de agentes. Más que nunca se vuelve algo comunitario, más que nunca es organismo, más que nunca crea realidad colectiva mediante un producto pactado. A fin de ver mejor en qué consiste este pacto,
Brevemente utilizaré un símil. Incluso quienes, tal como es mi caso, no acostumbran a seguir las peripecias de las ligas de fútbol, convendrán conmigo que la versión televisada de ese deporte constituye uno de los actos de creación de realidad colectiva más puros y al tiempo más extraños que podamos pensar, superiores, creo, a cualquier evento. Me explico. El fútbol televisado es el único acontecimiento público en el que, en virtud de las repeticiones de las jugadas grabadas, repeticiones a las que no tiene acceso los presentes en el terreno de juego, el espectador en su casa sabe más que el árbitro. Es, por así decirlo, como si en algún momento se hubiera pactado que en un juicio los que están en la sala estuvieran siempre en posesión de más pruebas que el juez. Esto, que en apariencia es un sinsentido, es lo que dota a ese juego llamado fútbol de la tensión necesaria para que se haya convertido en el deporte rey. Su indefinición inherente, consecuencia de una regla aparentemente sin sentido, sí, pero real. Tal lógica colectiva tiene directamente que ver con los modos de crear representaciones de realidad de los que se valió la posmodernidad, de modo que también atraviesa todos los campos de la información para terminar en la creación de un lenguaje también colectivo. Queramos o no, la creación del lenguaje hoy es más que nunca un pacto. Pasa por el consenso entre el árbitro y los espectadores, porque la realidad, y esto como físico profesional lo he comprobado muchas veces, no es algo que esté ahí fuera esperándonos, sino que la realidad es una construcción, es una ficción verosímil pactada por una sociedad en un lugar y un tiempo determinados. Como diría mi querido amigo aquí presente, Alfonso Armada, el mundo está por ser escrito y por lo tanto el mundo está por ser creado. Y esto es tarea de todas las partes, pues el sistema lengua, por llamarlo de algún modo, también se conforma hoy en modo red. El sistema lengua lo componen los árbitros y los espectadores. El sistema lengua se crea en esa tensión, la que deriva de las opiniones de quienes velan por la lengua y de quienes violentan la norma de la lengua. Todos son agentes, todos son nodos de una misma red necesarios para que ésta permanezca viva. Diría aún más, sin esos juegos tensionales, toda lengua termina por desaparecer, del mismo modo que la desaparición de una determinada especie de planta puede tener como consecuencia la extinción de los leones, aunque como todos sabemos, los leones no comen hierba. Permítanme como última reflexión hablarles de la importancia de los residuos, al fin y al cabo la basura, la importancia que los residuos tienen para este nuevo modo de crear realidad y, por lo tanto, usos del lenguaje. Los arqueólogos lo saben. Una parte de lo más valioso que civilizaciones pasadas nos dejaron es precisamente aquello que no nos dejaron, aquello que nos dejaron sin querer, aquello que en su día consideraron un residuo, objetos o ideas que no alcanzaban la categoría de conocimiento, sino mera información. Quizá hoy le llamaríamos spam. Esta clase de hallazgos revelan modos de vida no oficiales, y por no oficiales no me refiero a pretendidamente ocultos, sino todo lo contrario, tan comunes en su época, tan paisaje que ya ni se hacían visibles, y que hoy la historia, a fin de conocer las condiciones materiales y lingüísticas de los pueblos de la antigüedad, tanto aprecia. De ahí, solo de ahí, bien pensado, la importancia de las excavaciones arqueológicas. De ahí, solo de ahí, la noble tarea de convertir hoy en archivo lo que en su día no fue incluido en esa categoría. Pensemos, como ejemplo tan inmediato como pertinente, la búsqueda de los restos materiales de Miguel de Cervantes, que justamente en estos días se lleva a cabo. Material en su momento no revelador y que hoy, de ser hallado, sería de incalculable valor en diferentes disciplinas, pero especialmente para conocer la historia, la peripecia del universal escritor. Del mismo modo, lo que hoy guardamos en museos tendrá valor para los humanos de dentro de miles de años, claro que sí, pero también revivirá aquello que en un vertedero aguarda hoy el incierto futuro de la pérdida para siempre, si me permiten ponerme borgiano.
Bueno, ¿y a dónde quería llegar con todo esto? Pues me valgo de este símil para dar a entender que, en mi opinión, el periodista hoy, más que nunca, no ha de limitarse a dar informaciones, sino que ha de considerar estas como residuos en tiempo real, para de este modo enfocarlas de otra manera, recodificar sus significados. El periodista, más que nunca, y por paradójico que parezca, en mi opinión, ha de ver el presente como una arqueología en la que abundan restos a punto de ser resucitados, una arqueología en la que no cabe la nostalgia, sino un principio activo de construcción de realidad. Nuestra realidad, que una vez más es lenguaje, que si no. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Agustín. Señor presidente, dignísimas autoridades, queridos congresistas, solo me queda en estos momentos dar las gracias a todos los participantes y desearles unas jornadas llenas de sabiduría, de conocimientos y de claridad, acompañada del necesario rigor, como es lógico. Se levanta la sesión. Presidente, muchas gracias por tu cita.